¿Qué onda, mijo? Alex Moreno es un mijo de Chihuahua que anda por acá por Nueva York persiguiendo sus sueños. Financiero de profesión y hace algunos años ya persiguiendo el sueño de la música. Yo me decidí a luchar por este sueño que es la música y que ha estado siempre presente, ¿no?, en mi vida. Después de haber perseguido otro sueño, que fue lo más convencional, ¿no?, lo que se nos dice a la clase media, que es, pues, ve a la escuela, consigue un buen trabajo, o cierta, digamos, estabilidad financiera y hasta ahí, ¿no? Ahí se acaban las instrucciones. Entonces tuve la fortuna de llegar a esa situación o a ese nivel a una corta edad. Entonces cuando llegué a él me di cuenta que definitivamente era algo que no me iba a hacer feliz y no era algo que me veía haciendo toda la vida, ¿no?, en la oficina, de traje, todos los días. Y fue cuando dije, definitivamente tengo que perseguir este sueño que siempre estuve haciendo a un lado, ¿no?, que es la música. El reto más grande que me tocó enfrentar fue el momento de poder decir, no me importa el qué dirán, ¿no? En este caso, pues dejar una carrera prometedora, hablando económicamente, ¿no?, términos financieros, y de irme de ahí, de una oficina, de una posición muy cómoda, a irme a la calle tal cual, a cantar ahí, esperando que me dieran $1, $2, lo que fuera, pues era un tema que no me sentía cómodo porque pensaba qué van a decir de mí, ¿no? Alex, si ya le iba bien, ¿cómo está loco que se va para allá? Y hasta que entendí que mientras me importara lo que la demás gente opina de mí, pues me iba a quedar paralizado totalmente. A veces nos paraliza, ¿no?, esa opinión. Entonces, dejar atrás o sobrellevar eso de que no te importe lo que la gente opine de ti fue lo que me llevó a continuar con esto y que lo único que me tiene que importar es la opinión que yo mismo tengo de mí. Definitivamente, en mi caso, que escribo mis canciones, lo que más disfruto es poder contar esas historias o poder mandar esos mensajes, conectar con el subconsciente de muchas personas a través de la música. Con la música puedes llegar a lugares donde no puedes con una conversación normal. A veces, aunque tengas una amistad de años, las personas no se abren tanto como lo hacen cuando están escuchando música. Siento que es un momento muy personal, muy vulnerable, donde pues esos mensajes pueden llegar hasta donde tienen que llegar, y definitivamente eso es lo que más amo de esto, poder transmitir eso que está acá adentro. El Anticorrido es una canción muy fuerte, muy profunda, que toca temas demasiado delicados, principalmente en mi país, que es México. Y es una canción que nace desde la necesidad que sentí, o esta responsabilidad de contar la otra cara de la moneda, o esa otra parte que va definitivamente opuesto a lo que ahorita vemos que está dominando, pues el mainstream, ¿no?, musical, y particularmente el regional mexicano. Lo que se escucha pues son exponentes que tratan temas particularmente del narcotráfico, de la violencia, de cómo enaltecen y glorifican al narco. Entonces, yo como mexicano, que me tocó vivir estos estragos, así como muchas otras personas en toda Latinoamérica, de todo lo que esto nos ha afectado en nuestras vidas, de ahí nace la necesidad de contar esta otra parte y un poco como de empoderar a todas esas personas que piensan lo mismo, que creen que no está correcto glorificar a través de las canciones a estas figuras, y que pues siento que quizá nada más necesitan un referente o una persona nada más que guíe este movimiento. Cientos los que matan a la semana, aun sabiendo les aplaude sus hazañas. Ahí te encargo, no le llores al gobierno cuando la vida te lleve a uno de ellos a enfrentar. Bueno, hablando de la salud mental, definitivamente la música es un aliado perfecto, si no es que el más importante, al que recurrimos siempre. Estás triste, quieres música que te haga llorar, ¿no? Estás feliz, algo que incremente ese sentimiento. Entonces, en mi caso, particularmente antes de empezar a dedicarme a esto, pues pasé por una depresión terrible donde duré meses sintiéndome muy mal, y conocí realmente lo que era una depresión, ¿no? Y fue la música lo que me ayudó a salir de ahí. Como la música pues siempre ha estado presente, ¿no?, comentaba, más sin embargo, el hecho de escribir mis propias canciones, de sacar eso que yo sentía adentro, fue lo que realmente me ayudó a salir de ese hoyo en el que me sentía, y
Y creo que si en algún momento llegara a sentir, porque nadie está exento, ¿no?, de pasar por las mismas cosas, definitivamente recurriría a lo mismo, de escribir mis sentimientos, de escuchar música que me sume. Y bueno, eso. Bueno, un consejo definitivamente sería que escuchen a esa voz interior, que esa vocecita, esa intuición es nuestra conexión divina con algo que no sabemos ni qué es, pero definitivamente es algo divino. Y hacernos caso. Realmente la gran mayoría de las veces sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos qué es lo que nos aporta, qué es lo que no. Entonces, no tratar de justificar a veces con la lógica eso que sentimos, ¿no? Entonces, sigan su intuición.